Para los alumnos. ¿Cuántos tienen un Dios grande? Amén. Y muchas veces que ustedes no se lo imaginan, ¿verdad? Así es nuestro Dios. Y eso dice esta alabanza, que Él es más grande de lo que usted y yo se pueda imaginar. Yo lo he comprobado en mi vida. Si usted no creo que no, pero Él es grande más de lo que usted pueda imaginarse. Amén. Puede ponerse de pie y lo cantamos a una sola voz. Cada día tu nombre bendeciré. Oraré en tu gloria y esplendor. Amén. En tus maravillas meditaré. De tu gran poder proclamaré. Mire, de tu salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino. Amén. Y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Sí, Jesús, oh, tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán y hoy te cantamos, Señor, y tu misericordia alabará. Juntos y cantaremos juntos del Salvador. Amén. Que vino y del pecado nos libró. Llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar, porque eres más grande de lo que imagino. Tú eres grande, Jesús, y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Amén. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos esta mañana, Señor. Dale una prenda de palmas al Señor y dígale gracias, Jesús, por ser tan grande. Señor, tú eres más fuerte que cualquier otra cosa. Cualquier problema, cualquier circunstancia, tú eres más fuerte que todo eso, Señor. Y tu poder se perfecciona en mi debilidad, dice la palabra. Así que yo lo creo, Señor. Cuando yo soy débil, tú eres fuerte, Jesús. Tú eres bendito, Señor, porque venciste la muerte. Tú eres ese Cordero Santo, Señor. Y por ti ahora alabamos y sin ningún temor podemos confiar que tú estás con nosotros, Señor. Esta alabanza dice: bendito Jesús, mi deseo eres tú y mi anhelo eres tú, la razón de mi existir. Por ti es mi clamor y sin ningún temor en ti puedo confiar. Como dice, bendito Jesús, hoy puedo escuchar tu voz de
alegría de vivir. Oh, bendito, bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Eres nuestro deseo, Señor. Tú eres bendito Jesús. Recordamos este día ese sacrificio santo en la cruz, Señor. Y a través de ese sacrificio, Señor, nosotros podemos ser uno. Y así como dice tu palabra, como tú y el Padre eran uno, nosotros queremos ser uno también, Señor Jesús. Háblanos a través de tu palabra esta mañana. Bendice al siervo que trae tu palabra. Úsalo con poder, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse y escuchamos atentamente la voz de nuestro Señor a través de su hermano pastor Miguel Reyes. Buenos días, hermanos, hermanas. Abramos nuestras Biblias a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses y vaya al capítulo 4, Filipenses capítulo 4. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo mientras él estaba preso, cuando él escribió esta carta. Y estaba preso por la predicación del Evangelio. Y le escribe a esta iglesia de Filipo, una comunidad de creyentes que era fruto del trabajo misionero del apóstol Pablo. En su segundo viaje misionero, Pablo visitó esta ciudad de Filipo de una manera de verdad sobrenatural, digamos, dado que él no tenía la intención de ir a este lugar, pero él en un sueño, una visión, él ve a un varón macedonio diciéndole: pasa a Macedonia y sálvanos. Y en esta parte de Macedonia estaba Filipo, y entonces Pablo va y predica la palabra, se convierten al Señor un grupo de personas y forman esta comunidad, esta iglesia local allá en Filipo. Pues a esta iglesia está remitida esta carta y vamos a meditar así en el capítulo 4 algunos versículos del capítulo 4, del verso 1 al verso 7. Dice así la palabra del Señor: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amado Padre, muchas gracias, porque nos das un día más de vida, porque nos has permitido ver la luz del sol, has permitido que encaminemos nuestros pasos a este lugar que ha sido apartado para la adoración de tu nombre. Gracias, oh Dios, porque nos has permitido ver a nuestras hermanas, nuestros hermanos. Ya le dimos las manos a algunos, hemos abrazado a algunos. Qué bueno, Señor, porque ese es tu pueblo, un pueblo constituido por hombres y mujeres lavados con la sangre de tu Hijo Jesucristo y llamados a la comunión, llamados a la armonía, llamados a la edificación, al crecimiento. Y gracias porque nos das en esta mañana esa oportunidad. Que tu palabra nos ayude, Señor. Nos ayude quizás a ver algunas cosas que tal vez no estamos haciendo, y que tu Espíritu Santo mueva nuestras voluntades
hacer rectificaciones si es necesario. Que tu Espíritu Santo nos ayude a vivir tu palabra, porque con ese propósito la dejaste. Gracias, Padre, por esta bendita oportunidad de estar acá reunidos. Que tu Espíritu Santo nos guíe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que nos detengamos un poquito ahí en el verso 1 del capítulo 4. Dice Pablo: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Mire los calificativos que usa Pablo para referirse a los hermanos. Primero les dice amados. Amados. Pablo amaba a sus hermanos, como nosotros los amamos. Amén. Ve ahí, Manuelito, a Giovanni, y dígale amado. Y así cada uno, digamos al que tengamos a la par, amado o amada, dígale ahí. ¿Ah? Amados, dice, y deseados. ¿Cuánto deseaba el apóstol Pablo ver a los hermanos? ¿Cuánto deseaba? Qué bonito que eso fuera una realidad en nosotros, y ya que el día domingo es el día en que nos reunimos la mayoría, qué bonito sería que deseáramos, que llegara el domingo para volver a encontrarnos, para volver a vernos y para poder saludarnos y darnos muestras de ese amor. Dice Pablo, mire, deseados. Y claro, para Pablo era difícil porque él estaba preso. Y aunque quisiera ver a los hermanos, no podía ver, pero él deseaba, y lo expresa acá en la carta, deseado. Y luego dice, gozo y corona mía. Y claro, era la alegría de Pablo, los hermanos, corona mía, porque él había iniciado esta obra. Muchos de los hermanos que estaban ahí eran fruto de la predicación de Pablo. Y era una corona que Pablo le iba a dar el Señor cuando estuviera en su presencia por haber llevado el Evangelio a este lugar. Quiera Dios que nosotros también podamos tener esa certeza de que cuando lleguemos allá a la presencia de Dios tengamos una corona porque hemos ganado a alguien para Cristo Jesús. Y si usted aún no ha tenido esa bendita bendición de ganar a alguien para Cristo, hágalo. Vaya, hable, comparta el Evangelio, para que usted pueda decir igual que Pablo, tengo una corona en los cielos, fruto de ese trabajo de proclamación que he hecho. Y Pablo dice, mire, gozo y corona mía. Y luego de este saludo efusivo, viene Pablo y dice, estad así firmes en el Señor. Y esta es la idea. El deseo de Pablo, después de dar todas estas expresiones de amor, el deseo de él es que la iglesia de Filipo esté firmes en el Señor. Y hermanos, ese es el deseo de Dios para la iglesia en general, que nos podamos mantener firmes en el Señor. Lo contrario de firme es fluctuante. Y fluctuante es una persona que se mueve de un lado para otro, que viene algún viento, viene alguna cosa y los mueve. No tienen convicciones, no tienen arraigo. Pero el deseo que aquí expresa Pablo, y es el deseo de Dios, es que nos mantengamos firmes en el Señor. Ahora, la firmeza en el Señor, mis hermanos, muchas veces tiene obstáculos, tiene dificultades. Yo creo que todos, si hemos creído en Cristo, todos queremos mantenernos firmes en el Señor. Queremos mantenernos firmes hasta el momento de llegar a la presencia de nuestro Dios. Pero hay que ser realistas, en el camino pueden presentarse situaciones que pueden afectarnos, pero se pueden superar. Y es lo que pasaba acá en el verso 2. En el verso 2 vemos de que hay una situación que a estas dos hermanas que se mencionan acá, esa firmeza que están llamadas a tener está siendo movida, está siendo afectada por algo que se está dando en ellas. Mire el verso 2. Dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Había conflictos acá entre nuestras hermanas. Y los conflictos afectan la firmeza que debemos de tener en el Señor. Y de seguro estas hermanas no estaban bien. No, el hecho de que hayan entrado en ese conflicto, además de no estar bien, bueno, los conflictos se pueden dar por diferentes razones. Pero al no superar los conflictos, eso nos crea insatisfacción, nos crea inseguridad. ¿Cuál era la causa del conflicto? Pues no dice acá, no lo menciona porque es que estas hermanas estaban peleadas, no lo dice. No lo dice, pero sí dice que les ruega que sean de un mismo sentir, o sea que no había un mismo sentir en ellas. Había cierta disensión, había cierto conflicto en estas hermanas, y entonces Pablo dice, yo les ruego que por favor vuelvan a esforzarse por tener un mismo sentir. ¿Qué propuesta hace Pablo para que ellas vuelvan a tener la comunión que seguramente antes tenían?
Ya lo dijimos, primero le ruega que sean de un mismo sentir, que centren su mente y su corazón en una misma cosa, posiblemente los beneficios, las bendiciones que han recibido de Dios. Eran hijas de Dios. Estas dos hermanas que están peleadas tienen que recordar que son hijas de Dios. Y como hijas de Dios han sido bendecidas, tienen un mismo Padre. Entonces, por lo tanto, no hay razón por la cual estar en ese conflicto. Pero además de eso, por lo que se describe acá, más adelante, eran mujeres valiosas dentro de la iglesia. Habían peleado, dice, para la causa del evangelio. O sea, eran mujeres valiosas, trabajadoras, mujeres esforzadas en la iglesia, que habían dado de su energía, habían dado de su tiempo, de sus talentos, para que la iglesia de Filipo marchara, avanzara. Pero hoy estaban peleadas. Hoy estaban peleadas, y entonces por eso Pablo dice, es necesario que se reconcilien. Pero además de que eran hijas de Dios, de que eran trabajadoras en la obra de Dios, también tenían un destino común, mis hermanas, y era la eternidad con Cristo. Y esto, hermanos, es importante. La verdad, hermanos, que el que entremos en contradicción en algún momento con algún hermano, alguna hermana, eso puede suceder. Eso puede suceder. Y puede suceder por varias razones. Puede ser que en algún momento un estado de ánimo en donde quizás no andamos lo mejor, no andamos muy estables emocionalmente y se da algún roce y eso puede causar malestar, puede causar enojo, puede causar que nos distanciemos por un determinado momento. Pero el problema es que no arreglemos esas situaciones. Ahora Pablo dice, mire, yo les ruego que sean de un mismo sentir, pero también ahí en el verso 3, él pide a un hermano para que les ayude. Así también te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas. O sea, Pablo dice, para solucionar el conflicto, les pide primero que sean de un mismo sentir, pero también pide el acompañamiento del resto de la iglesia, en este caso un hermano, que le diga, ayúdalas. Y aquí viene una reflexión para nosotros como iglesia. ¿Alguna vez ha visto usted algún hermano o hermanas que están peleados? ¿Cuál es su reacción? ¿Qué es lo que usted hace? Aquí el consejo de Pablo es ayúdales. Y no siempre actuamos de esa manera, sino que a veces cuando hay esos conflictos, lo que hacemos es, como decimos en el dicho popular, echarle más leña al fuego. Hoy con esto del avance tecnológico tan valioso, de verdad tan valioso, pero también puede ser tan perjudicial, que a veces aún ahí en las redes sociales, entre miembros de la iglesia, se ven ahí ciertas expresiones que no son expresiones que edifican, sino que son expresiones que denigran, que tratan de dañar. Hermanos, el llamado es para que nosotros mantengamos la unidad. Hoy, este primer domingo del mes de diciembre, como todos los primeros domingos, nosotros celebramos la mesa del Señor. Y uno de los propósitos de celebrar la mesa del Señor es el poder mostrar al mundo la unidad que como iglesia tenemos. Ese es uno de los propósitos. O sea, mostrar al mundo de que en medio de este mundo convulsionado, en medio de este mundo lleno de guerra, lleno de conflictos, hay un pueblo que se mantiene unidos a pesar de, porque hay que decirlo, a pesar de, no somos iguales. Pero a pesar de esas diferencias, debemos de tratar de mantenernos unidos. Y aquí hay un consejo para nosotros. Si alguna vez vemos de que hay cierta disensión, cierta pleito entre algunos hermanos, no aticemos más el fuego, sino que al contrario, seamos agentes de reconciliación. Seamos agentes de reconciliación. Y eso es lo que Pablo va a decir para poder solucionar este conflicto. El que pueda ser agente de reconciliación. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Y el Señor podría decirnos a nosotros, si la carta estuviera dirigida acá a nosotros como iglesia central, diría, ruego a ustedes, hermanos de la iglesia central, que sean de un mismo sentir. Todo, hermanos, se puede superar con la ayuda de Dios. No hay conflicto que no se pueda dejar de lado o que no se pueda resolver. Con la ayuda de Dios siempre podemos solucionarlo. Asimismo te ruego a ti, compañero, ayúdalas. Ayudemos a aquellos que están en conflicto
a que puedan alcanzar la paz, no abonando más para la disensión, sino trabajando para que la armonía sea una realidad. Entonces, mis hermanos, para mantenernos firmes, tenemos que estar unidos, tenemos que estar en un mismo sentir. ¿Ah? Y cuando la iglesia está en un mismo sentir, la iglesia tiene un poder que no nos imaginamos cuán grande es. Pero cuando la iglesia se desune, entonces la iglesia pierde ese poder y se constituye en una reunión más de hombres y mujeres que viven igual que viven todos los que no conocen de Dios. Así que, mis hermanos, y aquí entre los que estamos, y lo digo así directamente, entre los que estamos hoy reunidos acá, hermana, hermano, si entre nosotros hay un conflicto con un miembro de la iglesia, el consejo de Dios es: seamos de un mismo sentir. Seamos de un mismo sentir. ¿Cómo podemos nosotros vencer eso? Mire, ¿qué es lo que nos hace crear conflictos? La arrogancia, el orgullo, la vanagloria, todas esas cosas son los que nos hace que no podamos nosotros reunirnos nuevamente de manera pacífica. Pues para eso tenemos que desarrollar en nosotros la humildad, la mansedumbre, podamos desarrollar esos valores tan importantes. Así que yo les digo, hermanos, hoy vamos a participar de la mesa del Señor. Quiera Dios que lo participemos en comunión. Y si hay alguien con el cual no está bien, si hay alguien acá con el cual no nos dirigimos la palabra, quizás no hoy, tal vez no vamos a tener la oportunidad de hacerlo, pero propóngase hoy, hermano, hermana, propongámonos hoy arreglar nuestras situaciones dentro de la iglesia y caminar en paz para que esta iglesia sea una iglesia fortalecida en el Señor. La segunda cosa que nos ayuda a estar firmes, mis hermanos, es que vivamos con un corazón puro. Mire el verso 4. Regocijaos en el Señor siempre. ¿Ah? Cuando estamos alegres, somos fuertes. Regocijaos en el Señor siempre. Un llamamiento a estar alegres, a estar gozosos. El gozo, mis hermanos, es fruto del Espíritu Santo. Cuando usted ve Gálatas 5, 22 en adelante, ahí aparece el gozo como fruto del Espíritu Santo. Quiere decir que para que el gozo se manifieste en nuestra vida, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Tenemos que estar en esa comunión permanente con Dios para que ese fruto pueda darse a conocer. El gozo no depende de las circunstancias. Ahora, ¿cómo se obtiene el gozo? Pues hay diferentes maneras, pero indaguemos un poco qué es lo que ponía gozoso a Pablo. Y yo creo que eso que ponía gozoso a Pablo nos puede poner gozosos a nosotros también. Mire, veamos ahí en el capítulo 1, verso 4 de nuestra carta. Miren en el capítulo 1, verso 4. Dice: siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Mire que hay interesante. Dice Pablo, mire, cuando yo oro por todos ustedes, hay un gozo profundo en mi vida. ¿Qué nos enseña eso, hermano? Que si nosotros queremos desarrollar el gozo, oremos por nuestros hermanos. Oremos por la iglesia. Acordémonos por aquellos hermanos, miembros de compañeros de ministerio, compañeros de la clase donde asistimos, aquella gente con la cual nosotros tenemos memoria, que las tenemos presentes. Oremos por ellos y eso va a producir gozo. Eso es lo que dice Pablo. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Siempre que se acuerde de un hermano o una hermana, ore por él, ore por ella. Bendícelo, Dios. Provéele, Dios. Y dependiendo, si usted conoce algunas cosas muy particulares de esas personas, ore por eso. Y eso va a producir gozo en su vida, como lo provocaba en Pablo. Verso 18 del capítulo 1. Que pues dice que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Qué le daba gozo también a Pablo? Que el nombre de Cristo fuera anunciado. Se alegraba Pablo cuando él oía de que Cristo estaba siendo anunciado. Y hermanos, el propósito por el cual últimamente estamos pasando los proyectos misioneros acá adelante es para que nos comparta qué se está haciendo en la proclamación del Evangelio. ¿Para qué? Para que nos gocemos. Para que nos gocemos.
Para que podamos ver, hoy que hemos visto acá el colegio evangélico, y ver ahí este papá que pasó acá diciendo que sus 2 hijos han sido formados ahí, han terminado su educación media, van a la universidad. Eso da gozo, hermanos. Yo le decía desde ahí a Carlos, vos también sos exalumno, porque ahí me da gozo de que Carlos esté aquí, un exalumno del colegio. ¿Ah? Me da gozo el oír cómo se está trabajando con los niños de la comunidad, cómo se trabaja en los hospitales, cómo se trabaja en las obras nuevas. Eso tiene que darnos gozo, hermanos, porque el nombre del Señor es anunciado, porque Cristo es proclamado y porque la gente tiene la oportunidad de pasar de las tinieblas a la luz admirable que adquirimos cuando creemos en Cristo Jesús. Eso da gozo. A Pablo lo daba y tiene que darnos a nosotros también. Capítulo 2, verso 2. Dice, completad mi gozo, dice ahí, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, lo que estamos hablando. Cuando nosotros estamos en armonía, cuando nosotros estamos en comunión, eso produce gozo. Qué alegría es vernos, hermanos. Qué alegría es vernos, ver nuestros rostros, saber que Dios está haciendo una obra preciosa en cada una de nuestras vidas. Y eso produce un gozo tremendo. Capítulo 4. Así que, hermanos míos y deseados, gozo y corona mía. Pablo se gozaba por los hijos espirituales que tenía. Pues, hermanos, proclamar el evangelio y saber que como fruto, y Dios nos da esa bendición de ser esos instrumentos para que una persona se entregue a Cristo, eso da gozo. Eso da gozo. Es saber que una persona ha pasado de muerte a vida, fruto de nuestra predicación, fruto de que nosotros hemos abierto nuestros labios y hemos hablado del amor de Dios. A Pablo le daba gozo y debe darnos a nosotros también. Verso 10 del capítulo 4. En gran manera me gocé en el Señor, dice, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. Pablo dice, me da gozo el saber que ustedes, iglesia, me ayudan en mi sostenimiento. De eso está hablando. Dice, ahí me da gozo saber que hay un pueblo que me apoya en el ministerio de la proclamación del evangelio. Ahora, hermanos, aquí nosotros hemos visto 5 razones por las cuales Pablo tenía gozo. Y si se fija, de las 5 razones, la última es la única que tiene que ver con algo que, digamos, directamente beneficioso para él. Las otras 4 tienen que ver con lo que él daba hacia los demás. Es que cuando damos, eso produce más gozo que cuando recibimos. El gozo en el creyente lo vamos a obtener cuando nos damos a las demás personas, cuando nos damos a la obra de Dios, cuando damos de nuestro tiempo, damos de nuestros recursos, damos de aquello que Dios nos ha entregado. Cuando nosotros lo damos, eso produce gozo. Pero cuando nosotros estamos esperando que nos den, que nos den y que nos den, eso produce empacho. Y el empacho no es gozoso. Póngase usted a comer. Agarre ahí un rimero de pupusas de las que hace hermana Susana y comience, 20 pupusas, ¿ah? Y que son deliciosas, ¿va? Dan ganas de comerlas. Pero imagínese, come 20 pupusas, se le sopla el estómago, ¿ah? Se le acabó el gozo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros solo para adentro y para adentro, eso no produce gozo, eso enferma. Mayormente el gozo lo da el darnos. Y fíjese, es interesante esto. De las 5 razones que encontramos ahí en Filipenses, 4 de las razones por las cuales Pablo se sentía gozoso es cuando él oraba por los hermanos, cuando él predicaba el evangelio, cuando él veía unida a la iglesia, cuando él veía a sus hijos espirituales a los cuales había compartido el evangelio. Eso le producía gozo. Hermanos, el gozo va a llegar cuando nosotros empecemos a darnos. Cuando empecemos a darnos, entonces vamos a tener gozo. Entonces Pablo dice, mire, yo me regocijo en el Señor, y ya hace un llamamiento, regocíjense, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, las personas amables, las personas gentiles, las personas que están dispuestas a hacer la vida más agradable, los que están a su alrededor, son las personas gozosas. Cuando usted decida con su vida bendecir a las demás personas, a todos aquellos que se le crucen en el camino, le va a dar gozo, no lo que va a recibir de ellos,
le va a dar gozo lo que usted le dé a esas personas. Y el deseo de Dios es que donde nosotros caminemos, donde nosotros transitemos, vayamos dejando un cúmulo de personas bendecidas con nuestra vida, y su vida tendrá gozo que ni se imagina de qué tamaño va a ser. El Señor está cerca. Saber de que la venida del Señor está cerca, eso también da gozo. Saber de que Cristo está a las puertas, hermanos. ¿Cuándo va a venir? A saber. Pero dice el Señor está cerca. Está cerca. No le puedo decir yo hoy, mañana, pasado, no sé. Lo único que sé es que está cerca. Y que tenemos que vivir de esa manera, como que el Señor viniera hoy. Y Él quiere venir y encontrar una iglesia gozosa. Una iglesia gozosa porque se da a los demás, porque comparte el evangelio, porque oramos los unos por los otros, porque si tenemos conflicto, tenemos la capacidad de reconciliarnos, darnos un abrazo y seguir adelante juntos, todos tomados de la mano. El Señor está cerca. Y qué triste que el Señor cuando venga encuentre una iglesia peleada. Pongámonos a pensar, mire, esto de verdad a mí me pone a meditar bastante. ¿Qué tal si el Señor viene y yo estoy peleado con un hermano o una hermana? ¿Qué me irá a decir el Señor? ¿Qué me irá a decir el Señor si viene y me encuentra que yo no le hablo a un hermano, a una hermana lavados con la sangre de Cristo? ¿Qué me irá a decir el Señor? No sé qué me va a decir, pero no va a ser algo bonito. Porque como leíamos en la lectura que hicimos de San Juan 17, el deseo de Dios es que seamos uno. Uno. Como tú, Padre, y yo somos uno, así que ellos sean uno. Quiere decir que cuando Cristo regrese, Él quiere encontrar una iglesia unida. Y cualquier falta que nos hayan cometido o hayamos cometido no es tan grande como la gracia de Dios derramada en nuestras vidas, hermanos. Cualquier ofensa que hayamos recibido o hayamos dado se queda pequeña a lo que Dios ha hecho por nosotros. Por eso estemos dispuestos a despojarnos del orgullo, a despojarnos de la arrogancia e ir y acercarnos y decirle, hermano, hermana, perdóname. Perdóname, porque yo quiero que el deseo de Dios sea realidad y que seamos uno. Que seamos uno. Los afanes pueden afectar nuestra firmeza. Por eso el verso 6 dice, por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos, no nos afanemos. El Señor Jesús ya lo había dicho antes, ahí en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 6, ahí nos habla de que no nos afanemos. Y aquí Pablo retoma las palabras del Señor y nos dice, por nada estáis afanosos. ¿Qué hacer cuando viene una aflicción? ¿Qué hacer cuando viene un conflicto? ¿Qué hacer cuando viene una dificultad? En lugar de afanarnos, dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Qué hacer cuando viene algo que afecta nuestra vida? Dice ahí, no nos afanemos, no entremos en depresión, sino que al contrario, llevemos, dice, nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Esa es la reacción de nosotros como creyentes, llevar nuestras cargas delante del Dios Todopoderoso para que nos ayude. El Señor Jesús lo dijo, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y cuando nosotros nos cargamos, cuando nosotros vamos con ese montón de cosas que nos agobian, estamos en peligro de perder la firmeza. Por eso el Señor dice, no, mire, para que seamos firmes, por nada debemos afanarnos, sino ir delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Y qué pasa entonces? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. No sabemos cómo Dios va a responder,
No sabemos cómo Dios va a actuar. No sabemos cuál va a ser la solución que Dios va a dar a nuestra petición. Pero lo que dice acá, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando llevamos nuestras cargas delante de Dios, cuando dependemos de Dios, entonces Dios derrama una paz sobre nuestra vida que sobrepasa todo entendimiento. Y eso nos ayuda a mantenernos firmes y seguir adelante con la carrera donde Dios nos ha puesto. Hermanos míos, hoy vamos a celebrar la mesa. Y a veces esto se puede convertir en un ritual. Bueno, y el primer domingo vamos a tomar la copita, vamos a comer el pedacito de pan, ya, qué bueno. No, hermano, esto tiene un significado tremendo. Porque cuando nosotros participamos acá, nosotros estamos recordando la muerte de Cristo. Y Cristo Jesús murió para redimir un pueblo que viviera en unidad. Un pueblo que viviera en unidad. Imagínense ese sacrificio, dar Dios a su Hijo y Cristo estar dispuesto a dar su vida por un pueblo que iba en unidad. No un pueblo peleado, no un pueblo que se niega a la palabra, no un pueblo que se aparta cuando viene el hermano o la hermana y agarra por otro lado. Por ese pueblo no murió Jesús. Jesús murió por un pueblo que se ama. Y a eso estamos llamados. A eso estamos llamados. ¿Cuesta reconciliarnos? Pues sí, cuesta. ¿Sabe qué es lo que cuesta? El despojarnos de nuestro orgullo. Eso es lo que cuesta. El despojarnos de nuestro orgullo. Ah, es que a mí me hizo eso. ¿Y quién soy yo, pues? ¿Quién soy yo? Porque algunos dicen, no, es que lo que me hizo. Ah, ¿y quién soy yo, pues? Somos pecadores todos, hermanos. Y en algún momento nos equivocamos, pero estamos llamados a la reconciliación. Quiera Dios que así vivamos, hermanos. Y entonces el corazón de Dios será un corazón alegre y esta iglesia será una iglesia fortalecida. Padre Santo, ayúdanos, Señor. Quizá no a entender tu palabra porque es tan clara. Ayúdanos a ponerla en práctica. Yo te ruego, Padre, de que si algo de lo que se ha hablado en esta mañana ha tocado el corazón de un hermano o una hermana y lo ha puesto a meditar, y si tiene que tomar alguna decisión, yo te ruego, Espíritu Santo, que mueva su voluntad para que tome esa decisión. No podemos caminar ignorándonos. No podemos caminar negándonos la palabra. No podemos caminar sin mirarnos a los ojos. No podemos caminar en conflicto. Quieres que tu iglesia sea una iglesia firme. Y eso pasa por la armonía. Ayúdanos en esta mañana. Y hoy que vamos a celebrar, hoy que vamos a recordar el sacrificio de Cristo, que todos lo hagamos en comunión contigo y en comunión los unos con los otros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hermanas que están encargadas de recoger la ofrenda, pido que pasen. Vamos a orar al Señor. Jesús, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Padre, gracias porque ahora vamos a adorarte con nuestras ofrendas. Señor, gracias por este privilegio de ofrendar. Gracias porque podemos dar de lo que tú nos provees, Señor. Te alabamos y te bendecimos porque tú eres el dador de todo lo que nosotros tenemos. Padre, que
estas ofrendas puedan ser utilizadas para poder llevar el Evangelio a otras partes, para poder sostener esta obra local, Señor, también. Y yo, Padre, te pido por las personas que las administran, Señor, que tu sabiduría esté con ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden pasar, hermanas. Cantamos todo lo nuestro, tú lo has provisto. Y todo lo nuestro, tú lo has provisto. Lo que tenemos es tuyo, Señor. Hoy mi ofrenda yo deposito con gratitud, con gozo y amor. Una vez más. Todo lo nuestro tú lo has provisto. Lo que tenemos es tuyo, Señor. Y hoy mi ofrenda yo deposito con gratitud, con gozo y amor. Amén. Vamos a continuar con algo muy especial esta mañana también, y es recordar la mesa de nuestro Señor Jesús, nuestro pastor Miguel. Amén. Qué bendición poder reunirnos y recordar ese evento tan trascendental que en realidad cambió la historia de la humanidad. Cambió la historia de la humanidad, el sacrificio de Cristo. Y por eso es de que, si usted fija, cuando no tenemos, ¿en qué año vivimos? En el año 2019. Y ese conteo es a partir de Cristo, porque Jesucristo cambió la historia de la humanidad. Y los años anteriores se dice antes de Cristo. ¿Ah? Es importante lo que vamos a hacer en esta mañana. Voy a invitar a nuestros hermanos ancianos y los hermanos que nos colaboran que por favor pasen adelante. Y vamos a celebrar la mesa del Señor. Y quiero que vayamos a nuestras Biblias y busquemos en 1 de Corintios capítulo 11. 1 de Corintios capítulo 11. Primera de Corintios capítulo 11. Ubiquémonos ahí en el verso 23 de Primera de Corintios capítulo 11. ¿Ya lo encontró? Primera de Corintios 11, 23. Pongámonos en pie y vamos a leer esta porción de la Escritura. Dice la palabra de nuestro Dios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pueden sentarse, mis hermanos. Nosotros como iglesia evangélica, nosotros reconocemos dos ordenanzas. La primera es el bautismo.
sea que todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, tenemos que bautizarnos. Tenemos que pasar por las aguas bautismales. ¿Por qué? El Señor lo dijo, ahí en Mateo capítulo 28, Él dice: por tanto, id y haced discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que un discípulo de Cristo es una persona que ha abierto su corazón a Jesús, pero ha dado testimonio mediante las aguas bautismales. Alguien que no quiera bautizarse, pues algo no está bien. Porque cuando creemos en Cristo, el Espíritu de Dios llega a morar en nosotros, y el Espíritu de Dios busca hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que nos bauticemos. Entonces, esa para nosotros es la primera ordenanza, y esto se hace una vez en la vida. La segunda ordenanza es participar de la mesa del Señor, Santa Cena. Y esto se hace pues las veces que podamos hacerlo, ¿verdad? El Señor no puso límites en cuántas veces hay que hacerlo, sino que dice: hacedlo todas las veces que podáis. Estuve hace ya varios años en una iglesia, se llama Iglesia de los Hermanos Libres, creo que aquí no hay de ellos. Ellos lo celebran todos los domingos lo celebran ellos. Y está bien que lo hagan. Nosotros hemos decidido hacerlo una vez al mes, el primer domingo. Ahora, la frecuencia tal vez no sea lo más importante, sino lo más importante es que entendamos lo que estamos haciendo. Y hermanos, cuando participamos de la mesa del Señor, nosotros estamos, como dice al final del versículo 26, dice: estamos anunciando la muerte del Señor. O sea, este es un acto de anunciación, de proclamación, donde estamos diciendo al mundo: Cristo Jesús vino a este mundo y murió por los pecadores, y toda aquella que pone su fe en Él, sus pecados le son perdonados y tiene vida eterna. Eso estamos diciendo. Pero dice hasta que Él venga, o sea que el Señor va a venir. Entonces estamos anunciando que el Señor viene, Él vendrá. Qué precioso va a ser ese día. Se han hecho muchos cantos referidos a ese tema. Hay uno que dice: yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Hay otro que dice: viene otra vez, tal vez al amanecer, tal vez al anochecer, pero viene otra vez. El Señor viene. Como dice Pedro, que ha encontrado una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga. Y como hemos hoy meditado en la palabra, una iglesia unida. Así que, mis hermanos, ¿quiénes pueden participar de los elementos? Toda aquella persona que ha recibido a Cristo como su Señor y su Salvador, y posteriormente ha sido bautizado en agua. Si usted llena esos requisitos, bien puede. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que este tiempo fortalezca nuestra vida espiritual, que este tiempo nos ayude de manera individual y como iglesia en general a poder cumplir los propósitos de Dios para su pueblo en esta tierra. Así es que cerremos nuestros ojitos y hablemos con Dios. Si no le hemos pedido perdón por algún pecado, hagámoslo y propongámonos vivir en unidad. Padre nuestro que estás en los cielos, estamos acá, oh Dios, en esta mañana, preparándonos para poder recibir los elementos del pan y el vino, para recordar la muerte de tu Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Queremos agradecerte por el sacrificio de tu Hijo, porque por ese sacrificio y la fe que hemos puesto en Él, hoy sabemos que nuestros pecados han sido perdonados y que tenemos la vida eterna. Pero tú tienes propósitos para tu pueblo acá en la tierra, y uno de los propósitos es que podamos vivir en unidad.
Padre, ayúdanos, Señor, a despojarnos de todo aquello que no nos permite ser humildes, que no nos permite agacharnos. Queremos ser humildes como tu Hijo Jesús, quien era manso y humilde de corazón. Que tu Espíritu Santo vaya formando el carácter de Cristo en nuestras vidas, para que seamos una iglesia que te honra, que te obedece, que te sirve, que te proclama. Una iglesia que siempre está dispuesta a hacer lo que tú quieres que hagamos. Padre, que participemos con gozo de estos elementos, que podamos, Señor, ser fortalecidos en ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, hermanos, estamos listos para poder participar, así de que vamos a repartir el pan. Y cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir, y puedo el pan compartir. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Porque Jesús es pan de vida eterna. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir, y puedo el pan compartir. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Porque Jesús es pan de vida eterna. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi
y sin ti yo nada fuera. Porque Jesús es pan de vida eterna. ¿Les ha servido a todos el pan? Si hubiera alguien que no se le ha servido, indíquenos por favor para llevárselo. Vamos a la palabra de Dios nuevamente, 1 Corintios 11, verso 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí, recordando el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, el cual llevó nuestros pecados. Comamos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú mandaste a tu Hijo a tomar ese lugar que nos correspondía a nosotros. Padre, te agradecemos por ese sacrificio que fue dado, Señor, por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Señor, para la salvación de este mundo. Te agradecemos, Señor. Te bendecimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Vamos a repartir la copa. Solo por tu sangre puedo estar contigo. Solo por tu muerte tú me diste vida. Cuando resucitaste,
siempre, solo por tu sangre, solo por tu sangre, solo por tu sangre. Puedo estar contigo, puedo estar contigo, solo por tu muerte. Tú me diste vida, cuando resucitaste. Tu victoria también fue mía. Puedo entrar a tu, Señor, santo lugar. Todos mis pecados que clavaste en la cruz por siempre y siempre puedo entrar, santo lugar, y todos mis pecados clavaste en la cruz por siempre y siempre, solo por tu sangre, y solo por tu sangre, solo por tu sangre, puedo estar contigo, solo por tu muerte. Tú me diste vida, cuando resucitaste. Tu victoria también fue mía. A todos se les ha servido la copa, hermanos, hermanas. Verso 25 dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Recordando la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha limpiado de todo pecado, bebamos. Bendito Señor, qué privilegio más grande nos has dado de ser llamados tus hijos. Qué gracia más grande, Señor, del morir en la cruz por nosotros. Y qué beneficio tuvimos nosotros, Señor, al tener la salvación que tanto necesitábamos. Bendito Señor, gracias te damos porque somos parte de tu pueblo, porque somos parte de la anunciación de tu muerte y resurrección para beneficio de todos los pecadores. En el nombre de tu Hijo amado te lo agradecemos. Amén. Bueno, damos gracias al Señor que nos ha permitido participar de estos elementos y recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Vamos a recoger las copas y mientras nuestros hermanos recogen las copas, un par de anuncios.
Al final, bueno, primero hermanos, a las 11 en punto, en 15 minutos, vamos a nuestras clases de escuela dominical. Así que nos gustaría, deseamos que todos los que estamos presentes aquí podamos participar de nuestras clases de escuela dominical a las 11 en punto, o sea, en 15 minutos. También hermanos, pro campamento de prejóvenes, están vendiendo nachos, papitas, hot dog, así que si usted consume esto, está contribuyendo para la realización del campamento de los prejóvenes. El próximo sábado hay Javes, o sea, la reunión de hombres, así que, pero esta va a ser en parejas. Así es que, hermanos, asistamos, traigamos a nuestra esposa el próximo sábado a las 12:30. Un programa muy especial que se va a desarrollar ya de la última reunión del año del Ministerio Javes. Tendremos música especial, el hermano Abraham Reyes estará compartiendo la música especial, así que va a ser un tiempo muy bonito. Así que, hombres de la iglesia, el próximo sábado estamos invitados a las 12:30, traigamos a nuestras esposas, ¿verdad? Bueno, ya esto que me acaban de pasar es lo que acabo de anunciarles de las ventas pro campamento de prejóvenes. Así es de que, hermanos, damos gracias al Señor por la bendición que nos da. Y recuerde, donde quiera que estemos, no se nos olvide que somos hijos de Dios y debemos de vivir de acuerdo a la dignidad que eso determina en cada una de nuestras vidas. Amén, así es. ¿Cuántos creen que Jesús venció la muerte? Amén. Póngase de pie, hermano, y lo declaramos, porque dice que Él y el Padre son uno. Amén, amén. Entonces ese es el Dios que nosotros adoramos. Ese Jesús que venció la muerte y venció el pecado. Este día tenemos ensayo, el coro de la iglesia para Navidad, 1:30, 1:30, el coro de la iglesia para Navidad. Practiquemos esas voces esta mañana, todos juntos, cantando a un Dios que hemos adorado esta mañana, todos juntos. Los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios
ahora somos libres, Señor. Somos libres en ti, Jesús, y podemos decirlo sin temor. Te adoramos, Señor, porque tu poder se perfecciona en nosotros, Señor. Síguenos usando, síguenos, Señor, transformando día a día, y que podamos alcanzar la estatura de ese varón perfecto, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Estamos todos invitados a nuestra clase de escuela bíblica dominical. Que el Señor les bendiga, y los hermanos del coro 1:30 no se les olvide